Bueno, son las 10:05 ya. Sí, 10:05. Y bueno, ante todo, muchas gracias a todos por su participación y el espacio que le están dando en su agenda a estas jornadas de capacitaciones del grupo de operadores de red. El día de hoy vamos a tener la presentación que va a estar a cargo de Guillermo Sicileo y de Erika Vega, y el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es enrutamiento seguro con BGP y RPKI. A la izquierda de la presentación pues se ve un resumen de los puntos básicos que vamos a tener el día de hoy. Pero antes de empezar, obviamente quisiera darle las gracias a ellos pues, por su disponibilidad en la mañana, y aprovecho también para hacerles un pequeño resumen de las acciones que hasta la fecha hemos hecho en el grupo de operadores de red. Y bueno, ok, entonces, el grupo de operadores de red, ¿cómo nace esta iniciativa? Esta iniciativa pues básicamente nació como una iniciativa con todos los operadores claves que tenemos en la región, en Panamá, en primera instancia, luego con apoyo de actores claves como LACNIC, ISOC, LACNOC, hemos podido entonces llevar a cabo o ya formalizar este grupo de operadores de red. Tuvimos una pequeña presentación antes, como un preámbulo, donde aprovechamos y unimos a muchos operadores de red. Importante mencionar pues que en esta presentación estuvieron presentes representantes de diferentes sectores, no únicamente pues, los operadores de red o proveedores de servicios de internet, sino que también tuvimos representantes del gobierno, de la banca, de la parte investigativa y de las universidades. Entonces, en este primer conversatorio pudimos hablarles un poco más sobre las normas mutuamente acordadas, que fue en agosto del año pasado, agosto 2019. Ya esta era una iniciativa que estaba llevando ISOC a nivel global, y queríamos tenerla como un preámbulo y presentarla como iniciativas para seguridad en el ruteo. En ese momento, pues aprovechamos para darles un primer preámbulo de esta iniciativa a los asistentes. No fue pues hasta el 11 de octubre del pasado año, en el marco del LACNIC 32, LACNOC, donde pudimos entonces ya realmente realizar la primera reunión ya, como que dice, más formal del grupo de operadores de red. Y esta reunión nos permitió entonces marcar la hoja de ruta de lo que queríamos con este grupo de operadores de red. Entonces, puntos claves que tenemos en esa hoja de ruta son las capacitaciones, ser marco referente en el país, en la parte de operación de redes, poder compartir con otros entes de la región y poder pues desarrollar y desplegar servicios y proyectos, valga la redundancia, para mejorar la operación de las redes en Panamá. Entonces, en esta pequeña presentación vemos un poco de la interacción que hubo ese día. Fue una presentación muy amena, se conversó de los diferentes puntos que nos atañen como operadores de red de Panamá. Tuvimos la intervención de especialistas de la región, también nos acompañaron otros representantes de operadores de red de otros países y también de IXP. Entonces fue una reunión muy importante porque también hubo mucha colaboración y apoyo entre todos los actores claves y los participantes. Luego de esa reunión, pues teníamos como compromiso dentro del grupo hablar un poco sobre los avances que se han tenido en las iniciativas de Manners. Esta reunión la tuvimos pues virtual, pues por la situación que todos sabemos que estamos pasando con la pandemia. Se realizó el 29 de abril y básicamente ahí se presentó cuáles son las nuevas iniciativas o los avances que se tiene Manners. Ya también hay iniciativas para los IXP y también para CDNs. Se verificó, se vio una gráfica donde muestran que hay todavía más participantes en la parte de operadores de red, y se presentó el observatorio. Esta presentación pues nos acompañó Cristian Israel de ISOC LAC, y bueno, fue importante porque abrió el debate sobre cuáles son las acciones que los operadores de red queremos tomar para mejorar la seguridad de la red. En paralelo entonces con esa presentación y en pro de
seguir capacitando en la seguridad de la red, pues tenemos la capacitación del día de hoy. Vamos a entrar a los temas ya de enrutamiento seguro con BGP y RPKI. Aprovecho la oportunidad también para hablarles un poquito de las próximas acciones que se han coordinado dentro del grupo de operadores de red. De nuevo, son resultado de la hoja de ruta de la reunión presencial que tuvimos en LACNIC 32, LACNO, y sí, tenemos que seguir trabajando para poder llevarlas a cabo, básicamente seguir con las capacitaciones con expertos claves de la región. Tenemos también los temas que nos quedan pendientes de agotamiento de IPv4, implementación de IPv6, temas de interconexión también. Y me pasé 2 veces, ok. Primero, bueno, ver las acciones también incluyen ya tener una presencia del grupo. Por ahora tenemos una lista, pero es importante ya tener un nuevo que nos pueda identificar dentro de la región, una página web, presencia también en las redes sociales. Por ahora tenemos una lista, hay contactos actualmente a través de un grupo de WhatsApp, pero es importante pues ya formalizar un poco más lo que sería el grupo. La divulgación del grupo con otros proveedores de servicios de Internet, las universidades, banca, los gobiernos, investigadores. O sea, tenemos que seguir en una fase de que se pueda divulgar cuáles son los objetivos del grupo y en la manera de lo posible, pues tener más personas o grupos que nos puedan acompañar en este voluntariado. Seguir haciendo reuniones presenciales con el objetivo de que tengamos colaboración, interacción, puedan salir nuevas ideas de proyectos para desarrollar dentro del grupo. Consideramos importante realizar entrevistas con los miembros y futuros miembros. A veces un poco, o sea, los representantes tienen un poco de pena, como decimos en Panamá, de repente de decir cositas que sean muy propias de su operación de red. Entonces, queremos ponernos a su disposición para, en la manera de lo posible, pues, apoyarlos en un tema en particular, si necesitan asesoría en algo específico, o también que, pues, que puedan fluir más ideas de cómo puede operar el grupo. También tenemos en nuestras acciones, pues, seguir asistiendo a eventos con entes clave de la región para seguir, pues, con nuestra sinergia y colaboración. Ya mencioné las capacitaciones y en la manera de lo posible a corto plazo se tiene como objetivo también la creación de 2 grupos de trabajo. Uno que se encargue de hacer investigaciones y trabajos relacionados con la interconexión local que tenemos aquí en Panamá, y otro que se encargue entonces de la seguridad y el enrutamiento, la seguridad en el enrutamiento. Bueno, para no seguir de largo y quitarle tiempo a nuestros expositores, voy a darle el paso entonces a Erika y a Guillermo, no sin antes pues agradecerle el tiempo que se han tomado para la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias Mayret por la presentación. Voy a compartir la presentación ahora. Esta presentación vamos a darla en 2 partes. Una parte que voy a dar yo, que es una introducción más teórica, y luego Erika va a dar una parte un poco más práctica. La idea de esto es comentar brevemente cómo utilizar RPKI para darle seguridad al enrutamiento. Es bueno, ya comentó Nairet que tuvieron presentaciones sobre Manners y que están tratando de crear algunos grupos de trabajo. Nosotros hacemos esto, bueno, yo trabajo en la CNIC, Erika trabaja en una compañía privada, pero nosotros hacemos buena parte de estas actividades como parte del grupo de los grupos de trabajo del LACNOG. LACNOG es el grupo de operación de red a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y en muchos países hay grupos nacionales como esto que se está formando con el PANOG. Entonces está bueno que ustedes tengan su propio grupo, su node,
y en la medida que puedan crear grupos de trabajo, los apoyaremos para avanzar con algunas de estas tecnologías. En particular, esto que estamos haciendo es una actividad conjunta del grupo de trabajo de capacitación, del ACNOD, y el grupo de trabajo de routing que lo coordina Eric. Bueno, voy a comenzar. Lo que quería empezar es con mostrarles un resumen de la cantidad de incidentes de ruteo que hay en la región. Esto es un estudio que se hizo en 2019, que hizo Augusto Maturín a pedido de LACNIC, y lo que muestra es, bueno, la gran cantidad de incidentes de seguridad que hay. En este caso, en el 2017 tuvimos 4.950 incidentes en la región, comparado con 15.000 a nivel global, a nivel mundial. En 2018 este número baja un poco, son 3.286 incidentes y 12.000 a nivel global. Y en 2019 el estudio terminó un poco antes de que terminara el año, entonces se hizo una proyección, más o menos el número sería 2.800, comparado con 12.000 a nivel global. Como ven, estamos mejorando un poquito, entre 2017 y 2018 hubo una mejora importante, en 2019 un poquito mejor, pero no mucho. Lo que muestra esto es también el tipo de incidentes. El outages son desconexiones, y los que tenemos acá son hijacks y leaks. Ahora voy a explicar brevemente de qué se trata cada uno. Pero bueno, una cuestión que es importante tener en cuenta es que hay una gran cantidad de incidentes diariamente. Si se fijan, en un año, 3.000 incidentes es un número considerable. ¿Cuáles son los principales países de Latinoamérica que tienen incidentes? Bueno, si miran, Brasil está a la cabeza, pero también aquí aparece Panamá, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en esta tabla la pueden mirar después en más detalle, está explicada en este informe, como decía, donde hay quiénes son las organizaciones responsables y víctimas de leaks o de fuga de rutas, y las responsables y víctimas de hijacks o secuestros de ruta. De esto se ve, bueno, por un lado que Brasil es obviamente uno de los que más incidentes de ruteo tiene, pero eso también tiene que ver con el tamaño del país y la cantidad de sistemas autónomos que tiene Brasil, cantidad de organizaciones que están conectadas en Internet. Si ustedes miran en Panamá o en Colombia, por ejemplo, Chile, la cantidad de organizaciones que tienen direcciones IP propias y sistema autónomo es mucho menor, y obviamente comparado con Brasil, ¿no? Pero digo, es muy menor respecto de lo que podrían tener. Entonces, este es un punto que, si bien no vamos a tocar en la presentación, es algo que les dejo como para que consideren en el grupo de PANOD, debatir, a ver cuáles son las organizaciones que deberían hoy tener ya eh, sistemas autónomos y direcciones propias, ¿no? Esto en otros países, si ustedes miran la cantidad en relación al tamaño del país, es mucho mayor. Por ejemplo, Argentina tiene una gran cantidad de sistemas autónomos y tiene mucho más sistemas autónomos y organizaciones que tienen direcciones propias que otros países de tamaño similar. Y esto tiene que ver con cómo se ha desarrollado la Internet en esa región. Bueno, ¿cuáles son entonces los principales incidentes de ruteo que tenemos? Los Uno de ellos, que lo vimos ahí, es el hijack o secuestro de rutas. ¿En qué consiste esto? Es la acción de anunciar prefijos que no estamos autorizados a anunciar. ¿Por qué se produce esto? Porque BGP no tiene mecanismos intrínsecos de verificar quién está autorizado a publicar un rango de direcciones.
Entonces, como no hay eso en BGP, no hay esos controles, porque BGP es un protocolo que hace muchos años que fue diseñado y la idea de diseño de BGP era, era otra. Bueno, esto no fue considerado, era otro tipo de Internet, más abierta y experimental que la actual. Entonces, BGP no contempla esto. Eh, eh, Antes que nada voy a hacer una pausa. Mientras nosotros vamos presentando, ustedes pueden utilizar una sección que se llama preguntas y respuestas, que está abajo, la van a tener, hay un QIA si está en inglés o preguntas y respuestas en español, y pueden ir haciendo consultas ahí. Al final de cada presentación vamos a estar respondiendo las preguntas que tengan. Por favor, no las hagan en el chat, sino usen el chat para comentarios generales y la sección de QIA o de preguntas y respuestas para poner sus respuestas y nos quedan por orden y podemos ir respondiéndolas luego. Las pueden ir poniendo durante la presentación y después cuando terminamos cada grupo de slides las responden. Bueno, como decía, entonces BGP no tiene mecanismos de autorización de quién puede o no publicar un prefijo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos varios sistemas autónomos interconectados y el cliente que está acá, que tiene esta dirección IPv6, podría bueno, estar conectándose a esta no es la dirección del cliente, sino la del destino. El cliente se querría conectar, por ejemplo, a la dirección 2001 db8ff00 Cuando el tráfico, ese cliente está conectado a este sistema autónomo y tiene que enviar el tráfico a este destino, lo que va a buscar es la tabla de ruteo. En la tabla de ruteo tiene la dirección 2001 db8 ff00/40, que se llega a través del 65502 y 65510. Entonces, este router enviaría el tráfico acá, este a su vez tiene las mismas rutas y lo manda al 65510 y eso sería una conexión normal. Ahora, ¿qué pasa si el 65509, que solo anunciaba este prefijo, comienza a anunciar un prefijo 2001 db8 ff00, pero /48, es decir, mucho más específico que este, es un subrango de esto, está ahí y es más específico. Cuando esto lo anuncia, si el 65502 lo acepta, bueno, lo va a aceptar y lo va a propagar, y eso va a llegar al 65501. Entonces ahora, cuando este cliente envíe tráfico hacia el router, no va a tener más solo la ruta /40, sino que va a tener esta /48 mucho más específica. Entonces ahora el tráfico ya no va a ir por acá como iba, sino que lo que va a hacer es este camino, ¿no? Entonces, con algo tan sencillo como vieron, como anunciar un prefijo que no corresponde, este 65509 está desviando el tráfico y lo está trayendo a su sistema autónomo. Bueno, esto es algo que sucede diariamente, como vieron ahí la cantidad de incidentes de este tipo que hay es alta por año. Y bueno, ahí hay casos muy conocidos, como uno que afectó a YouTube, hubo casos que afectaron a las tarjetas de crédito, hubo casos de robo de criptomoneda y demás. O sea, ¿qué hacen? Y bueno, atraen el tráfico a sus sitios en vez de al sitio original. Otro problema que es bastante común, que tiene que ver más con el anterior, el hijack, en general puede ser malintencionado o puede ser por error de configuración, una organización que empieza a publicar rutas que no le correspondían. El de Rootleaks, por lo general, tiene que ver con problemas de configuración. Entonces, ¿en qué consiste un leak? Bueno, consiste en que los prefijos que uno aprende, por ejemplo, de un proveedor o de un peering, no deberían pasarse hacia otro proveedor o otro peering. Entonces, por ejemplo, acá
en estas slides, supongamos que el 65.536 y el 65.537 tienen configurado un peering y que cada uno de ellos tiene al 65.511 como proveedor de tránsito a Internet. Entonces cada uno anuncia hacia Internet su bloque, no debería anunciar más que eso, ¿no? Este anuncia el 2001 DB810/40 y este el 2001 DB820/40. Y eso es lo que deberían anunciar. Ahora, como además tienen un peering, ellos se anuncian sus bloques entre sí, lo mismo. Este anuncia el 20 y este el 10. ¿Qué pasa si este, el 65.537, no tiene filtros configurados? Bueno, lo que aprende por acá lo va a empezar a anunciar por este enlace. Y eso es un leak. Eso es un leak porque recuerden que este es el proveedor de tránsito, no debería recibir por otro lado lo que es del sistema autónomo 65.536. Entonces la regla es esta, ¿no? Los prefijos que se aprenden del proveedor no se anuncian a otro peer u otro proveedor, o los prefijos aprendidos de un peer no se anuncian ni a otros peers ni al proveedor. En este caso, aprende un prefijo de un peer y lo está anunciando al proveedor. Estos prefijos que aprendemos, ya sea de tablas completas de ruteo o tablas de peering de otros neighbors, solo deberían anunciarse a clientes. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho con esto? Bueno, estos problemas se han detectado hace mucho tiempo y se ha venido trabajando en la solución de estos problemas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué mecanismos tenemos hoy en día? Bueno, tenemos dos mecanismos, uno más viejo y uno más nuevo. Uno es el de los IRRs o Internet Routing Registry y otro es el de RPKI. En el caso de los Internet Routing, en el caso de los Internet Routing Registry, es un mecanismo que se implementó en los años 90 y que ahora tiene alguna nueva vigencia, o sea, hace muchos años que existe. Y RPKI es posterior, es un mecanismo que se ha venido difundiendo mucho en la región en los últimos años. ¿Qué proveen ambos mecanismos? Bueno, lo que dijimos hoy, o sea, no tenemos en BGP forma de chequear, no tenemos mecanismos intrínsecos que permitan chequear que la información que una organización publica en BGP es correcta, es la que debe publicar y que no está falsificando esa información o no está publicando redes de otro proveedor, de otra organización. Entonces, lo que da es una manera de contrastar los anuncios recibidos por BGP contra fuentes externas. Básicamente es que los anuncios que recibo por BGP, yo puedo tener una base de datos contra la cual chequear esos anuncios. Y esas dos formas son Internet Routing Registries o RPKI. Cada una tiene sus pros y sus contras. Voy a hablar muy poco de IRR en esta charla porque la idea es hablar de RPKI. IRRs hay una gran cantidad, acá hay algunos de ellos, no están todos. En general, uno de los más usados en la región es RADB. Y luego los registros regionales en general tienen sus IRR. La CNIC ahora, desde este año, también está, lo pueden usar si ustedes tienen recursos de la CNIC. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, los ISPs usan esa información que está en estas bases de datos para generar filtros para BGP muchas veces en forma automática. Hay herramientas, una de las más usadas es BGP Q3 o BGP Q4, que permiten tomar esa información que está en esa base de datos y generar filtros para configurar los routers. ¿Qué es la información que está en estas bases de datos? Son objetos que describen las publicaciones. Por ejemplo, aquí hay unos objetos que se llaman route, que lo que hacen es asociar un sistema autónomo de origen a un prefijo. De esta manera, una organización puede decir con qué sistema autónomo va a publicar sus prefijos. Entonces, esto es una consulta de RADB, por ejemplo, que es uno de los más usados, y acá está mostrando prefijos de la organización Antel, que es
el principal proveedor de Internet de Uruguay. Bueno, hay un montón de datos, pero lo que nos interesa es cuál es el prefijo y cuál es el sistema autónomo. Con esto ya podemos chequear que los prefijos que no llegan por BGP hayan sido originados por esta organización, por el 6057, y no por otro. Entonces, de esa manera descartamos el secuestro de rutas que vimos antes. Y bueno, entonces entrando de lleno en RPKI, que es el tema de esta charla, ¿qué provee RPKI? Bueno, RPKI es, como decía, es un método más moderno y es más seguro, porque define un esquema de infraestructura de clave pública para ser aplicada en enrutamiento. En el esquema anterior, en el IRR, los mecanismos de autenticación y autorización, o sea, quién puede crear objetos, no siguen un modelo tan claro, y es posible crear objetos sin tener la autorización de quien es el dueño o el poseedor de los recursos. En RPKI solamente puede crear los objetos el que tiene asignados los recursos por el RIP. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando el registro regional, o sea, la CNIC, le da a los ISPs o a los usuarios finales o a organizaciones en general recursos, no solo les da eso, sino que les da un certificado digital que se asocia a esos recursos. Entonces una prueba verificable de la posesión. Con ese certificado digital, con la clave digital asociada al certificado, la clave privada, se pueden firmar objetos. Entonces ya estos objetos, como los route que vimos en el IRR, no son objetos que uno pone en una página web y cualquiera los puede crear, sino que se pueden firmar, y entonces uno puede hacer una verificación de quién firmó, quién creó ese objeto y quién lo firmó, usando clave privada y clave pública. Entonces, los ROA son equivalentes a los route o route 6 de un IRR, pero la diferencia es que están firmados con la clave privada del certificado, y entonces es posible verificar digitalmente eso. Con esto las organizaciones pueden definir y certificar los anuncios de ruta que autorizan realizar. Un tema importante es que toda esta información es pública, porque al usar clave privada y clave pública, la información se puede poner públicamente accesible, y solamente va a poder firmarla quien tenga la clave privada, y los demás lo van a poder verificar usando la clave pública de la organización. Además de los ROAS, lo que compone la solución RPKI es un mecanismo de validación de prefijos, que es la que llamamos validación de origen. Sí, en el IRR solo teníamos la creación de objetos de ruteo, los route objects, route o route 6 para IPv6. Pero no hay un mecanismo especificado de validación del IRR, si bien en la práctica se usan distintos métodos como configurar los routers. En RPKI sí hay un mecanismo de validación que lo vamos a ver brevemente. ¿Cómo es la validación? Entonces, una organización que quiere validar, lo que primero tiene que hacer es bajarse el repositorio que dijimos que era público, de la CNIC, traerlo, y esto se hace en un servidor externo, que trae el repositorio y lo valida criptográficamente, tanto los certificados como los ROAs. Una vez que lo validó, eso alimenta a los routers con un protocolo que se llama RTR, con la información de los ROAs. Y luego los routers pueden chequear los updates de BGP contra esta información, contra este caché que se generó. Estos validadores, o validating cache dice acá, pero estos validadores, hay varios actualmente. Uno de los más conocidos que se utilizó por más tiempo fue el de RIPE, y durante mucho tiempo era el único que existía, pero hoy en día hay otros más.
Erika va a estar comentando más tarde el validador Ford, que es un proyecto conjunto de LACNIC y NIC México. Entonces, con la información cómo se valida, con la información que los routers reciben de los caches, van a tener unas tablas de este tipo: prefijo, longitud mínima, longitud máxima y el sistema autónomo de origen. Y con esto se le puede dar un estado de validez a cada update de BGP. Cuando yo recibo un prefijo de BGP, me fijo si está acá dentro y si el sistema autónomo de origen es el correcto, ¿no? Entonces, el estado de validez puede ser válido si el sistema autónomo de origen y el largo máximo coinciden. Es decir, el prefijo, por ejemplo, que llegas 200.0.112 y la longitud es /23, está acá dentro, entre el 22 y 24, y el sistema autónomo de origen es 65.501, bueno, eso es válido. Si eso no coincide, es inválido. Hay un tercer estado que es no encontrado cuando yo no tengo un ROA creado. Por ejemplo, en este caso solo tengo un ROA. Bueno, hoy en día en Latinoamérica tenemos alrededor de un 30% de las rutas con ROAs creados. Entonces, como ven, hay una gran cantidad que estaría en este estado, no encontrado. Eso es lo principal que hay que cambiar y lo que tienen que llevarse ustedes de esta charla, si es algo que les tiene que quedar, es que una forma de protegerse contra hijackings es crear los ROAs para su organización. Si ustedes tienen recursos asignados por la CNIC, tienen que crear los ROAs. Si ustedes tienen recursos que les da el ISP, recursos son direcciones IP, o IPv4, IPv6 o sistemas autónomos, bueno, el ROA lo tiene que crear el ISP para ustedes si ustedes no tienen recursos propios. Pero si ustedes tienen recursos asignados por la CNIC, deberían crear los ROAs. Eso es una de las principales lecciones que deberían llevarse de esta presentación. Por último, ¿cómo es esto de la validación? ¿Quiénes tienen que hacer validación? Todas las organizaciones, no necesariamente. En general, la validación la harán las organizaciones más grandes, los ISPs, redes académicas, redes de gobierno. Bueno, quienes reciban rutas completas, por ejemplo, o quienes estén conectados a un IXP, puede ser, que reciban o tengan peering, que reciban rutas y tengan que hacer esa validación. Si ustedes reciben solo un default o unas pocas rutas, quizá no tenga sentido que se compliquen la vida con hacer validación, pero sí con la creación de sus propios ROAs. Entonces, ¿qué hacen los operadores con esta información? Bueno, tienen distintas opciones. Pueden descartar las rutas inválidas o pueden asignarles una menor preferencia. Pueden, por ejemplo, a las rutas con estado válido asignarles mayor preferencia que a las que no tienen ningún estado. Entonces, es importante que sepan que RPKI no obliga a descartar rutas. Ustedes podrían empezar configurando RPKI y analizando cuáles son los conjuntos de rutas válidas, inválidas y not found, y no hacer nada con eso, simplemente tomar estadísticas al principio. Y una vez que se sienten seguros, descartar rutas, por ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo en el caso de un formato tipo Quagga, FRR, Cisco, donde uno asigna un local preference en función del estado de validez de RPKI. Por ejemplo, a las inválidas le ponemos un local preference menor, a las que son incomplete, que es not found, el default, y a las válidas un local preference mayor. Bueno, con esto yo paro mi presentación y voy a tratar de leer las preguntas que pueda haber hasta aquí. A ver si tenemos... No hay preguntas hasta acá. Recuerden que pueden hacer preguntas durante la presentación. Pueden hacerlos ir haciendo las preguntas en la sección de QIA o de preguntas y respuestas que está abajo
en la pantalla. No sé si tienen alguna duda hasta acá y si no, le doy la palabra a Erika. Bueno, Erika, te paso el... Bueno, gracias, Bueno, gracias Guillermo, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, buenos días a todos. Bueno, a mí sí me gustaría, antes de iniciar con la parte práctica, tal vez me gustaría que nos dijeran un poco de las personas que están conectadas o las organizaciones que están representando, quienes han realizado ya la tarea de crear sus ROAS. De eso yo creo que lo podemos comentar ahí, puede ser por el chat, pueden decir un sí y un no únicamente, pues para un poquito saber también con qué estado empezamos. Saben que el tiempo que tenemos es bastante pues limitado y corto para este tema, entonces el conocer también este estado pues nos ayuda a mirar en qué puntos debemos pues como reforzar, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos en CWP, si tenemos ROA, lo dice Russell. El resto, ¿cómo están en su creación de ROAS? Según lo que explicó Guillermo, o tienen alguna pregunta. En Cable Onda también tienen los ROAS creados. Bueno, ¿y qué pasó con el resto de participantes a nuestra capacitación? Solamente que nos indiquen si sí o si no han empezado el proceso. Bueno, creo que de los 27 participantes que tenemos 3 que indican que sí. Bueno, y no sé si, digamos, para por ejemplo, para el caso de Cable Onda, de CWP, si ya están haciendo alguna actividad de filtrado o pues únicamente hicieron como la creación de sus ROAS. Bueno, creo que están bastante callados nuestros participantes. Espero que no se vayan a asustar con la parte de la práctica. La idea sí es que en el momento que tengan alguna pregunta, pues la puedan hacer por pues, la parte de preguntas y respuestas y pues nos interrumpan para saber si pues hasta el momento está quedando claro todo. No, ok, Franklin, muchas gracias. En Cable Onda tienen los ROAS creados, pero no están haciendo la parte de validación global. Perfecto. Gracias. Bueno, era para saber un poquito como el estado en lo que están pues, las organizaciones que están ahorita conectadas a la capacitación. Voy a compartir mi pantalla y pues iniciamos con la parte práctica. Bueno, entonces la idea de esta parte pues es que ya, digamos, vean puntualmente cómo se hace la creación de los ROAS. Vamos a ver 2 ejemplos, lo vamos a ver con un ejemplo de Pirin, luego lo vamos a ver con un ejemplo de tránsito, explicando ya un poco más cómo funciona toda esta infraestructura de validación que explicó Guillermo en la parte anterior, con un ejemplo pues un poco más detallado. Entonces, bueno, cosas que tenemos que tener presente en cuanto a quiénes pues, serán los responsables de crear o definir estos ROAS, pues serán todas las organizaciones que cuenten con sus recursos propios, que cuenten con recursos tanto direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv6, y bueno, podemos tener organizaciones que tienen tanto direccionamiento IPv4 como IPv6 y su número de sistema autónomo, o algunas organizaciones que solamente tienen el recurso de direccionamiento y no tienen sistema autónomo.
¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Que si nosotros tenemos pues nuestro propio sistema autónomo y todas las publicaciones que estamos haciendo de nuestros prefijos los estamos haciendo a través de nuestro sistema autónomo, pues debemos tener eso presente para hacer la creación de ROAS y permitir que estos pues, publicaciones, digamos, tengan como origen nuestro sistema autónomo. En caso de que nosotros no tengamos un sistema autónomo, que tal vez tenga menos recursos, pero que las publicaciones las estemos haciendo por medio de no sé, algún upstream o tal vez algún ISP, entonces pues esos permisos en los ROAS los debemos dar a ese sistema autónomo que está haciendo la publicación. Esto, digamos, cambia también, es diferente al esquema que se maneja en la parte de IRR, que también lo mencionó Guillermo, ya que en ese modelo, pues efectivamente el que hace pues digamos como la creación de estos permisos, pues los hacen los que poseen como tal el número de sistema autónomo. En este caso no, son las personas que poseen pues, los recursos de direccionamiento, pero lo que tenemos que tener presente es que los permisos pues los tenemos que dar al sistema autónomo que origina la ruta que está haciendo la publicación. ¿Cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta al crear los ROAS? Pues puntualmente, como les digo, saber cuál es el sistema autónomo que está haciendo la publicación, y lo otro es de qué forma estamos haciendo las publicaciones. Si desde nuestro prefijo recibido, por ejemplo, si nosotros recibimos un prefijo 22 en IPv4, si ese prefijo nosotros lo estamos publicando de forma sumarizada o en algún momento lo desagregamos para entregar a algunos clientes, y las publicaciones están haciendo pues, en diferentes bloques de diferentes tamaños. De esa forma también entonces deberíamos crear los ROA. Si lo estamos haciendo de una manera sumarizada, pues tendríamos solamente un ROA para este prefijo, indicando el sistema autónomo que está originando la ruta, pero si lo desagregamos, pues tenemos que crear el inicial y pues todas las desagregaciones que tenemos allí. Esto, pues digamos que es lo esencial para la creación de ROAS. En realidad ahorita se va a dar, es algo bastante simple de realizar, y pues bueno, no vamos a tener el tiempo tal vez de entrar a todas las herramientas y hacerlo como quisiéramos, digamos, totalmente práctico, pero bueno, lo vamos a ir apoyando en algunas imágenes que tenemos acá. Entonces recuerden que las políticas que se deben, pues, digamos, respetar es saber cómo se está publicando, tener en cuenta si lo estamos haciendo sumarizado, si lo estamos desagregando y cuál es el sistema autónomo que está originando la ruta. Hacemos el primer ejemplo, iniciamos con el ejemplo de peering. Tenemos a dos sistemas autónomos, tienen una conexión de peering entre sí y pues entre ellos se querrán publicar las rutas que tiene cada uno, tanto prefijos IPv6 como prefijos IPv4. En este ejemplo, lo que les muestro, de hecho, acá es así tal cual como se ve en la interfaz. Esta creación nosotros la hacemos, en este caso, para Panamá, nosotros la hacemos desde la plataforma de MILACNIC. ¿Qué cosas hay que tener también presentes para esta creación? Que el usuario con el que vayan a acceder a la plataforma de MILACNIC sea el usuario administrador, que es el usuario que tiene permisos. Ustedes saben que en esta plataforma se tienen diferentes usuarios, se tiene un usuario de membresía, un usuario administrador, se tiene un usuario para la facturación, pues la idea es que esto se haga desde el usuario administrador. En este ejemplo, pues vamos a ver cuáles son los ROAS que en este caso necesitaría generar el ASN 65501, que es el que tenemos aquí a este lado, teniendo el prefijo IPv6 y el prefijo IPv4. Teniendo, digamos, en este ejemplo presente que este sistema autónomo recibió desde su registro de Internet el prefijo IPv4 22, pero que lo está desagregando, por ejemplo, en el ejemplo de nuestro peering, la publicación que se está haciendo es de un 24, entonces pues vamos a crear esos dos ROAS, tanto del prefijo pues inicial recibido y de la desagregación que se está haciendo. Entonces, lo único que debemos poner en la interfaz cuando estemos creando el ROA en la plataforma de MILACNIC será indicar efectivamente cuál es ese ASN que tiene el permiso para hacer la publicación de nuestras rutas con este prefijo.
podemos indicar un nombre para pues conocer o poder reconocer este ROA que hace, digamos, énfasis. En este caso, pues yo le puse el peering que tenemos con el otro sistema autónomo y le vamos a poner una validez. Normalmente la idea es que la validez de estos ROAs pues sea una validez de un poco más de un año, porque se supone que si nosotros no vamos a desagregar más estas rutas, pues ese ROA tendría que seguir siendo válido, ¿no? En caso de que nosotros la desagreguemos un poco más, pues esos ROAs los debemos crear y actualizar. Y lo único que vamos a indicar acá, pues es el prefijo para el cual voy a crear el ROA. Entonces, este prefijo va a ser publicado por este sistema autónomo que tiene el permiso. También debemos crear el ROA, pues para la desagregación que tenemos en el peering y para el prefijo IPv6. Entonces, tenemos acá el ejemplo de la creación del prefijo IPv4, que se hace de la misma forma, únicamente que indicamos que, pues, digamos, parte de un prefijo 22 y está desagregado hasta el 24, y que el sistema autónomo que tiene el permiso para hacer la publicación es este, y la creación del prefijo IPv6, que en este caso sí fue así como se recibió desde el registro de Internet, y de esa forma se está publicando hacia el otro lado. Ahora vamos a validar cuáles son los ROAs que necesitamos crear para el sistema autónomo que tenemos al lado derecho, que es el 65502. Para este sistema autónomo tenemos el mismo escenario. Ellos recibieron un prefijo 22 de su registro de Internet y lo desagregaron en su peering por un prefijo 24. Realizamos la creación del ROA, indicando que el sistema autónomo que tiene el permiso es el 65502, y vamos a hacer la creación, pues, de el prefijo que estamos publicando por el peering, que es el 24, indicando que sale del 22 y que se está desagregando hasta un prefijo 24, y cuál es el ASN que tiene el permiso, pues que es el mismo, y el prefijo 48. En este caso ya tenemos de los dos escenarios pues nuestros ROAs creados. Si pasamos ahora a un ejemplo un poquito, digamos, más grande, donde tenemos ya, digamos, como un escenario diferente y otros actores, pues tenemos el ejemplo de tránsito, donde tenemos varios sistemas autónomos que hacen su publicación hacia un sistema autónomo para llegar a un punto final. ¿Cuáles ROAs se necesitarán crear en este escenario? Pues puntualmente nosotros ya hicimos la creación. Si se dan cuenta, tenemos los mismos prefijos para el 65501, el 65502, estos ROAs los creamos, y bueno, debemos hacer la creación para el 65510 del prefijo IPv6 publicado, la creación del ROA para el ASN 65511 y la creación del ROA para el 65509. Indicando pues que los que tienen permiso de hacer la publicación serán sus propios sistemas autónomos. Entonces aquí tenemos pues el listado de los prefijos que necesitaremos crear, digamos teniendo presente que efectivamente para estos sistemas autónomos, tal cual como recibieron el prefijo y lo tienen, pues lo están publicando en esa conexión. Es decir, no lo están desagregando de ninguna manera. Entonces en este caso únicamente tendríamos que crear un ROA. Listo, ahora vamos a ver, pues ya luego de creados los ROAs, qué recibe el sistema autónomo 501. Entonces, vamos a indicar que por esta interfaz pues se va pues, a recibir toda la información a la ASN 65501. ¿Qué es lo que se va viendo? ¿Qué es lo que va apareciendo en ese ASPAT? Que al final el ASPAT es el atributo de BGP que a nosotros nos va a dejar visualizar cuál efectivamente es ese sistema autónomo que está originando la ruta. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos pues, la publicación de este prefijo IPv6, el 65501, pues ya lo está conociendo, y lo está conociendo en su ASPAT con una ASN de origen 65502, tal cual como creamos nuestro ROA. Está recibiendo su ruta en IPv4, también del mismo ASN 65502, perfecto, empieza a recibir esto. Luego va a recibir la ruta que está anunciando el ASN 65510, y como van a ver acá, pues ya en el ASPAT, pues se agrega el ASN de tránsito, pero pues indicando que en el origen tenemos el mismo sistema autónomo. De esa forma, él va armando, digamos, como su tabla de rutas, ¿no? Conocidas.
de la misma forma recibe el direccionamiento IPv6 del otro sistema autónomo, indicando que en el origen tiene el sistema autónomo 65501, pasando por un sistema autónomo de tránsito hasta llegar a su destino. Y en este escenario, pues tenemos lo mismo. Hasta entonces, en este momento, ya efectivamente la ASN 65501 ha conocido todas estas rutas a través de la ASN 65502, pero conociendo, pues, cuál es ese sistema autónomo que las está originando. Bueno, de esta forma, pues acá tenemos una tabla BGP simplificada. Saben que la tabla BGP nos muestra muchos más atributos, pero en este momento nos estamos enfocando pues en lo que nos compete para el tema de validación. Entonces, esta sería la tabla que tendría el ASN 65501 de todas las rutas recibidas. Recuerden, nosotros ya creamos el ROA, pero en este momento no estamos haciendo ningún ejercicio de validación. Entonces, conoce, digamos, las rutas que ha conocido de los otros sistemas autónomos, por qué interfaz la conoció y pues en el PAD cómo se va viendo la información de estos sistemas autónomos. Hasta el momento no tenemos ninguna información de estado de validez. Recordemos también que digamos, en la tabla de enrutamiento siempre se toma como elección el ASPAC más corto, ¿no? El camino más corto. Entonces, algo que tenemos también que tener, digamos, en cuenta es que si hay redes contenidas en otras, esos paquetes que se envían, pues siempre van a ser o se van a enviar por la ruta más específica, la ruta más corta. Vamos a ver entonces, en este momento, el sistema autónomo 65501 inició a hacer su validación. Entonces, él ya tiene, digamos, su esquema de validación, tiene su servidor en donde tiene la información de todo, pues digamos, como el repositorio que reciben los RIR, como les explicaba Guillermo. Acá tenemos el repositorio de todos los registros de Internet, que es para el cual se va a conectar nuestro validador, nuestro servidor validador, y este servidor validador pues sería el encargado de entregar a todos los routers de la red del 65501 la información del estado de las rutas. Es decir, que en este momento ya podríamos tener en nuestra tabla de BGP pues un estado de validez para el sistema autónomo 65501, porque ya tiene, digamos, su esquema de validación. Ok, entonces se alimenta el caché validador de la información del repositorio del RIR, y este caché validador se encarga de entregarle la información a todos los routers por medio de un protocolo RTR para que ellos conozcan pues ese estado de validez. Es decir, en este momento a los routers de esta red pues le va a aparecer un atributo nuevo que es el estado de validez en su tabla de BGP, indicando si es una ruta válida, inválida o no encontrada. Luego aparece otro actor en nuestro ejemplo en donde tenemos un cliente que está conectado al sistema, perdón. Ahí están viendo en la pantalla, sí. Al sistema 65509 y va a hacer una publicación, tiene un prefijo propio IPv4 y va a hacer la publicación de su prefijo a través de ese sistema autónomo. Es decir, en este caso este cliente no tiene un sistema autónomo y al sistema autónomo que le tiene que dar el permiso en la creación de su ROA para hacer la publicación, pues sería el sistema autónomo 65509. En este momento, ¿cómo se vería o qué recibe la ASN 65501? Ok, ya empezamos a conocer, como les decía, un estado de validez. Como tenemos, digamos, en nuestro escenario, nosotros ya habíamos armado los ROAS anteriormente para los otros sistemas autónomos, pues ya los va a encontrar como, como un estado de validez válido, y en el cliente nuevo que no ha generado su ROA, pues digamos, la verá como una ruta no encontrada, algo que no conoce aún. Ok, en este ejemplo, pues ya efectivamente el cliente creó su ROA indicando que este prefijo lo está publicando a través del sistema autónomo 65509 y ya tiene su ROA, es decir, ya el repositorio a nivel global tiene la información de que tenemos un ROA creado para esta ruta, y en el sistema autónomo 65501, pues ya en su tabla BGP simplificada verá todos en su estado de validez
ok, los ve pues como rutas válidas. En el caché validador, ¿qué información tendríamos? Entonces, tenemos la información de los ROAS creados, indicando cuál es el prefijo, cuál es el máximo. Acuérdense que lo primordial que debemos tener en cuenta con la creación de los ROAS es cómo se está haciendo la publicación, si es desagregado, si es la ruta completa y cuál es el sistema autónomo con la que se está originando esa publicación. Esta es la información que vemos en este momento desde nuestro caché validador y desde nuestra tabla BGP para el sistema autónomo 65501. Ok. Ok. Tenemos un escenario ideal, estamos viendo todas las, digamos, los estados de validez, ok, válidos, pero bueno, vamos a ver que aquí va a entrar un actor nuevo en este esquema de validación, en donde vamos a tener una SN 6660, haciendo la publicación del prefijo 200.7.85 que pertenece al cliente que tenemos conectado. Cliente que tenemos conectado en el sistema autónomo 65509. Como les decía, sabemos que, digamos, la tabla de enrutamiento pues se arma con la ruta más corta. Entonces, este señor de acá va a hacer la publicación directamente a la SN 65502, viendo que, pues, obviamente, el ASPAT se va a cortar mucho más a hacer la publicación desde este lado. Es decir, es una ruta mucho más corta. En el esquema de validación del sistema autónomo 65501, ¿cómo se verá esta publicación que tenemos acá? Ingresa un nuevo prefijo en el caché validador, un nuevo ROA creado efectivamente con un prefijo 24 y un sistema autónomo que tiene el permiso de realizar su publicación. Pero pues en nuestra tabla BGP ya se estaba haciendo en este esquema una validación y efectivamente en el estado de validez esa ruta se conoce, llega, pero ya se encuentra como una ruta inválida. Entonces ahí ya tenemos pues una alerta y ahí es donde definitivamente pues debemos tomar, digamos, como las medidas de filtrado, ¿no? Bueno, digamos que esto en realidad es como la parte práctica, el tema de creación de ROAS, un poco explicarles en el escenario cómo funcionaría esta validación. Como decía Guillermo, algo que tener presente es que, digamos, el tema de validación hace sentido cuando somos un ISP donde recibimos muchas rutas, no pues donde somos un cliente final que no recibimos más rutas ni información en nuestra red, pues no haría sentido, sino que pues la idea es hacerlo pues en una red grande. Acá la idea es que puedan tener estas herramientas, que son herramientas bastante útiles para toda esta tarea de validación, pues desde la plataforma donde se crean los ROAS, hasta estas herramientas que se tienen en LACNIC Labs, en donde pueden ver los ROAS que han creado, pueden ver cómo se ve como tal un ROA o un documento de estos de la firma digital que se hace de este recurso, cómo se ve, cómo se visualiza, y podrán ver también en qué estado están sus anuncios. Entonces ustedes van a poder ingresar, van a poder poner su prefijo y van a encontrar si se están viendo como válidos, inválidos o no encontrados, para conocer de qué forma deben crear sus ROAS. Tenemos información, pues digamos, bastante también información en todas las plataformas que tenemos de RAID, en donde también podemos conocer información de las rutas. Y bueno, pues la idea es que se queden con todas estas herramientas, pues lastimosamente por el tiempo no podemos ingresar a cada una de ellas. La idea también es que efectivamente al final tengamos un espacio de pronto pues para preguntas y para revisarlas un poco más a detalle. Bueno, acá quería pasar un poco a hablarles de un validador, que es el validador Ford. O sea, esta es, digamos, la herramienta que se utilizaría para tener nuestro caché validador, nuestro servidor, en caso de que nosotros queramos empezar a hacer en nuestra infraestructura validación de origen. Este validador Ford, pues digamos, es una iniciativa en conjunto entre LACNIC y NIC México. Es un validador de código abierto, se puede descargar. De hecho, acá pues les pongo como la documentación general, y desde
qué sitio pueden realizar la descarga del validador. En esta documentación van a encontrar todos los pasos para hacer la instalación y bueno, pues al final es una herramienta, pues digamos, libre y que la podemos usar sin ningún problema. Realizando, pues digamos, la Erika. validación. ¿Sí? Sí. Hola. Creo que hay algunas ¿Sí? preguntas que tenemos aquí en la sala de preguntas y respuestas. No sé si las hacemos ahorita porque están bien ligadas a lo que estás hablando ahorita o al final. De una vez, Eh, hagámoslas Ok, de una vez. Dejemos bueno, que Erika termine con lo de validación porque quizás la justo están contestas. preguntando sobre eso, así que por Bueno, ahí Erika, Bueno, bueno, luego igual termina. ya voy a terminar. Espero esta vez no haber hablado muy rápido. Bueno, pero en realidad, pues efectivamente lo que vamos a tener con este validador, pues acá es mostrarles un poco que va a ser, digamos, el software que vamos a instalar en nuestro servidor. En realidad, para la instalación de este software no se necesitan muchos recursos, los recursos que se necesitan son muy bajos, de hecho no se necesita que tenga una RAM máxima de 2 gigas, pero bueno, digamos, son cosas que debemos tener presentes y este sería el software que se instalaría en nuestro servidor para informar a todos nuestros routers de la red, pues como les decía, por medio del protocolo RTR, ese estado de validez. ¿Sí? Él va a ser el que nos va a ayudar a conectarnos, a sincronizarse con el repositorio de los RIR y desde allí obtener la información al tiempo, digamos, que se quiere obtener de las firmas o los recursos, los ROAs que se han creado hasta el momento. Aquí ya termino, entonces ahora sí creo que podemos darle paso a nuestra parte. No sé si va a dejar de compartir acá porque no me deja ver las preguntas, pero bueno, ya podemos iniciar con las preguntas. Gracias, Erika. Bueno, Nairet, si podés, vos las vas leyendo y nosotros contestamos. sí, enseguida. La primera, bueno, las voy a colocar listar en ese mismo orden en que nos las están haciendo. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Tener IPs con un ASN o está bien mantenerse con IPs sin un número de sistema autónomo? Yo contesto esa. En general, lo más conveniente es tener sistema autónomo e IPs. Esto es algo que se ha discutido bastante Sí, o se estuvo debatiendo en la lista de la CNOC, me parece. Lo más conveniente es eso, lo más correcto es que cada organización tenga su sistema autónomo y anuncie sus prefijos con su propio sistema autónomo. Ahora, en el caso de que una organización tenga un único proveedor, bueno, a veces eso puede no ser necesario porque la organización recibe direcciones del proveedor y no necesita publicarlas. Pero si una organización quiere tener la posibilidad de tener más de un proveedor, quiere tener la posibilidad de tener peerings, de tener conexión a un IXP y demás, bueno, ahí va a necesitar sí o sí el sistema autónomo. Entonces, la mejor condición es tener las dos cosas. Es lo más prolijo y lo más recomendable. ok. La siguiente dice, se podría tener una sesión más personalizada para apoyar en la creación de ROAS. Bueno, sí, de hecho, pues ahí nosotros les vamos a dejar nuestros correos al final para que nos puedan escribir, digamos, al correo, pues como puntualmente el caso y poder con tiempo dejar un espacio para, pues, digamos, poder apoyarlos con eso. Sí, pues digamos que la idea efectivamente era conocer un poco el estado de la cantidad de participantes que están al día de hoy con el tema de creación de ROAS. Veo que pues tenemos muy pocos que lo han hecho, o lo entendí así porque vi que el resto no respondió, pero efectivamente con tiempo lo podemos coordinar para hacer una sesión, podríamos unir a varios, pues como para hacer efectivamente como esa tarea de tengo este prefijo, cómo creo este ROA y pues hacer todo. Creo que lo podemos apoyar también Sí, desde el ACNO. Es- con los correos exacto. y bueno,
También se puede proponer alguna sesión ya en particular para hablar específicamente pues, de la creación de los ROAS también. Exacto, eso que dijiste, Erika, tal cual. O sea, podemos, si hay, bueno, si es solo uno, podemos hacerlo individual, pero si hay varios, estaría bueno hacer una nueva sesión coordinada por el PANOD, ya de creación de ROAS y de ayuda, pero con dudas concretas, ya no más presentación, sino simplemente que cada uno diga qué prefijo y qué ROAS se está publicando y vemos cómo crearlos, cómo se están viendo y demás. Hacemos como una nueva sesión. Pero contáctenos por mail a nosotros tres, a Nairet, a Erika y a mí, y lo hablamos. Muy bien. ¿Qué pasa si tengo varios ASNs? ¿Debo hacer un ROA por cada uno? Bueno, ahí lo que se debe tener presente es, como les digo, se pueden tener varios ASNs, pero lo que tú debes validar es por cuál ASN es que se está generando la ruta. Tú puedes tener varios, pero de seguro por todos esos no estás publicando las mismas rutas. En caso de que tú por los diferentes ASNs estés publicando las mismas rutas, pues debes crear un ROA por cada uno de esos prefijos, dándole el permiso a cada uno de esos sistemas autónomos para que haga la publicación de la ruta. Muy bien. La siguiente. ¿Puede por favor brindarnos un poco más de detalle acerca del protocolo que mencionó Guillermo, que utiliza el router que maneja el ROA? Y abajo dice el protocolo RTR. Sí. El protocolo de RTR es, bueno, es simplemente un protocolo que lo que hace es alimentar a los routers con la información del caché validador. Es decir, una vez que el servidor se bajó los repositorios y validó criptográficamente, que es lo que carga más a los equipos, es decir, toda la parte criptográfica no está en el router. El servidor, el validador, se encarga de hacer toda la validación criptográfica, por eso está externo. El validador, una vez que hizo todos los pasos de verificación, simplemente simplemente envía los datos al router y alimenta al router con esa información. Está explicado en la RFC 8210. Una cosa que es importante es que entre el router y el validador, entre el validador que usen, sea cual sea, y el router, ustedes deberían configurar una sesión que sea o SSH o TLS para que proteja eso, porque una vez que ustedes validaron, ya no van a estar protegidos por la cadena de confianza de la PKI de recursos, ¿no? Entonces, simplemente eso se maneja enviando los datos entre el validador y el router dentro de su organización. Por eso es importante que el validador esté adentro de la organización, sea el caché que alimenta a los routers esté conectado a la red de ustedes y no tenga interferencias, ¿no? Por eso lo mejor es utilizar TLS entre la conexión del validador y el router. Pero bueno, la RFC que lo describe es, como les decía, la 8210. La anterior era 6810, creo. No me acuerdo mucho. Pero bueno, la pueden leer y ver. Hay también algunos artículos en internet. Ahí Erika dejó un link con información de RPKI donde hay más información sobre esto. Muy bien. ¿Pueden dar más detalles de los servers que validan RPKI y sus ventajas? Bueno, en realidad,
Pues recuerda que como tal el server que hace el tema de validación pues simplemente es un caching que se conecta con los repositorios que se tienen a nivel global con la información de todos los ROAS que se han creado para tenerla localmente y poder por el protocolo compartirla a los routers, ¿no? Las ventajas que pues, vamos a tener con ese servidor que hace la validación pues es efectivamente conocer en nuestra tabla de BGP, como les decía, ese atributo de esa ruta. Entonces vamos a ver todas las rutas que hemos recibido y vamos a conocer en qué estado están. Vamos con la marca de inválido, de válido o no encontrado, pues para de allí poder definir cuál es ese porcentaje de rutas que se están viendo tal vez que sean no válidas, que digamos serán con las que tenemos que tener cuidado y de ahí definir si efectivamente tenemos que hacer algún tipo de filtrado de protección a nuestra red. ¿Algo más, Guillermo? No sé bien qué tipo de detalles quería, capaz que tiene que ver también con qué validadores hay. Nosotros, bueno, Erika mostró el Fort, yo comenté que el de RIPE es uno de los primeros que se difundió más, y hay dos más que están con bastante impulso, que son el Routinator, que es hecho por NLNet Labs, y el de Cloudflare, que es OctoRPKI, que también tiene alguna aceptación. Son los cuatro principales que hay hoy en día, y diría en realidad que son tres: el Fort, el Routinator y el de Cloudflare, los que más se están desplegando. El de RIPE está muy bueno, pero usa muchos recursos, tiene una interfaz gráfica, es muy útil para visualizar, pero claro, es más pesado. Y los otros tres, el de Cloudflare tiene alguna ventaja cuando uno usa CDNs, y el Routinator y el Fort son muy livianos, muy eficientes desde el punto de vista de memoria y de uso de recursos del servidor. Entonces, esos son los que hay dando vuelta. Sí, Está también los links ahí, ¿no? La información. claro, igual, como mencionaron, tenemos los correos de Guillermo y Erika para cualquier consulta adicional y también dentro de la lista del PANA. La siguiente dice, ¿existe algún server del RIR donde mi router pueda hacer consultas directas sin ser un server local? Bueno, ahí hay dos cosas. Una, existen algunos validadores RPKI de RIPE, por ejemplo, y el de la CNIC tiene alguno que permite que uno pueda mirar la información. Por ejemplo, uno puede ver cuáles son las rutas válidas e inválidas de una tabla de ruteo global, y puede hacer algún tipo de análisis, pero ese no es para que se conecten al router, sino para conectarse vía navegador y mirar un poco la información. Para conectar a un router es importante que el server sea un server que ustedes controlan, ¿no? Porque obviamente si alguien les pone información incorrecta en el validador RPKI, ustedes van a estar validando mal. Entonces, el server de RPKI, el validador, tiene que ser un server que está en el sistema autónomo de ustedes y que ustedes tienen control sobre eso, y como decía antes, una sesión segura entre el server y los routers, para que tengan la información y que sea íntegra y no sea alterada en el medio. Muy bien. La última que tengo en el panel, ¿algún caso práctico donde se observe el comportamiento en recursos de CPU y memoria de verificación en el full table? Erika, ¿tenés algún caso de eso? Yo no tengo. Me imagino que ahí se está refiriendo que al uso de recursos como tal del servidor. O del router, tal vez. Podrían subir en cuanto al router. Bueno, tengo el caso personal mío de cuando hicimos la validación, digamos, en toda la red nacional.
del router. Del Que lo router. hicimos, efectivamente, digamos que eso lo activamos en todos los PEs de la red nacional aquí de Colombia. De hecho, teníamos dos puntualmente en donde teníamos unos puntos de interconexión que se recibían varias rutas y era uno de nuestros miedos que estos equipos no soportaran de pronto cuando instaláramos y empezaran a llegar todos esos estados de validez para toda la cantidad de rutas que eran en ese momento cuando hicimos la validación, eran más de 39.000 rutas que se estaban recibiendo allí. Pues efectivamente no se tuvo, o sea, en ningún momento el equipo se colgó en sus recursos o que no nos mostrara las tablas completas o algo, no tuvimos ningún problema, pero en realidad como tal documentación que yo haya visto, que haya validado de casos puntuales en donde se muestre cómo puede subir, no, la verdad no lo he visto. No lo tenemos. Podemos consultar algún caso que tengan rutas completas. Yo lo probé con RedCudi, pero con un router por software, entonces no es muy realista. O sea, en RedCudi tenían una full table y habilité un router por software que bajaba la full table y validaba. O sea, se conectaba con el validador. Pero no lo probé con un router de verdad, sino con un software, un router por software en una máquina virtual con poco recurso. Pero en realidad, justamente el tema es que el router no debería cargarse demasiado porque es simplemente un estado más de BGP. Lo que tiene que tener es memoria para soportar las tablas de ROAS. El procesamiento no se debería cargar porque simplemente agrega un estado a las tablas BGP, ¿no? A cada registro BGP. El procesamiento intenso es en el servidor, pero eso está fuera del router. El router no se debería cargar, pero te podemos hacer llegar Podría más hacer algo de documentación también, dice que tiene, digamos, full table en varios proveedores donde recibe más de 7.000 rutas, entonces de pronto podría servirle algo de las cifras que tuvimos en esa época con las 29.000 rutas que les cuento que recibíamos nosotros de las redes académicas. Está bien. No sabemos qué fabricante o qué modelo de router es, pero te podemos hacer llegar algunas información, lo podemos mandar a la lista de Panod para que lo tengan. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas ahorita por contestar. En la parte de chat tampoco, ¿verdad? Ya no. Ya no. Okay. ¿Apareció algo más? Bueno, si no hay más preguntas, yo aprovecho un poco la Hay oportunidad. una más, Nairet. La validación de las rutas requiere consultar varios RIRs. Sí, pero eso todo lo hace el caché validador. Cuando ustedes instalan, por ejemplo, el fork que mencionó Erika, el validador se trae la información de los repositorios y solo lo hace el validador. O sea, es cierto, hay un repositorio por cada uno de los registros regionales. Hay 5 repositorios globales. Y en el validador se puede también indicar con cuánto tiempo se quiere que se refresque esa información de esos repositorios globales también. Si quieren que esa información se actualice cada día, cada 2 horas, bueno, el tiempo que lo quieran tener allí. También sé que en días anteriores tuvieron capacitación de manners. Acuérdense que esta, digamos, como está dentro de la cuarta acción, lo que hemos explicado hoy de manners. Entonces, pues me imagino que ya de la capacitación que tuvieron anteriormente hay varios que están trabajando con este tema. Pues recuerden que pues, eso va paso a paso y esta sería la cuarta acción con la que se cumpliría el tema de manners. No sé. Perfecto. Sí, es cierto eso.
Y como comentó Naireta al comienzo, si van a crear un working group, la idea tienen de crear un working group, un grupo de trabajo de seguridad en routing, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a sumarnos. Erika coordina el grupo de trabajo de LACNOG en routing, así que podríamos apoyar con eso y podríamos apoyar al grupo de trabajo con temas de creación de ROAS concretamente, y hacer una sesión como dijimos. Sí, hay uno, Tanner colocó otro comentario, creo que es en base al anterior. Ya podemos el IRR del ACNIC para aumentar la seguridad de las rutas. Sí, el IRR, bueno, esta presentación no mencionamos mucho del IRR, apenas un poquito al comienzo, pero el IRR está disponible ya. El IRR del ACNIC funciona a partir de la información de RPKI, por lo cual es importante que creen los ROAS. Como les decía en mi presentación, lo más importante de esto que se tienen que llevar es la creación de ROAS, todas las organizaciones. En el caso de la validación, dijimos que es conveniente para aquellas organizaciones que tienen tablas completas o que reciben muchas rutas de sus peerings y otras interconexiones. Pero no hace falta que todos desplieguen validación. Si lo quieren hacer, no hay problema, pero si ustedes reciben solo un default o no tienen rutas para validar, no va a aportar nada. En cambio, la otra parte, que es la creación de ROAS, es como que sí, es el documento de identidad que ustedes acredita que ustedes tienen los recursos, es decir, es la parte que usan otras organizaciones para que validen y ustedes no sufran ataques de hijack o de secuestro de rutas, ¿no? Es decir, lo que muestra que quién está autorizado a publicar las rutas de su organización y que no haya otros que lo puedan hacer. Y bueno, el IRR si toma, el del LACNIC toma la información de RPKI, toma la información de las ROAS y genera los route objects en forma automática. Y sí, está disponible para utilizarlo desde este año. Muy bien. De nuevo, Bueno. no tenemos preguntas. Bueno, bastantes preguntas hubo. Al principio estaban un poco tímidos, pero después se animaron. Sí. Ya me estaban empezando a asustar al principio. Bueno, nada, yo para terminar, igual tienen los correos, podemos seguir conversando en la lista. Quería compartirles una noticia. Esto lo conversé con algunos solamente de la lista porque fue algo como bastante rápido. Que tengo que ser... aquí está, compartir. Y nada, tenemos... Bueno, tuvimos invitación para postulación en el programa FRIDA del ACNIC, específicamente en la parte o en la categoría de estabilidad y seguridad de Internet, que incluye pues la interconexión y grupos de operadores de red, como es el caso del que tenemos aquí. Pues nada, estamos postulados como grupo. El objetivo de dedicárselos es básicamente pues tener más apoyo en el voluntariado, y presentamos para los dos tipos de apoyos, tanto para los premios como las subvenciones, y pues nada, esperamos que pues, salir postulados y tener un resultado positivo, porque pues obviamente este financiamiento nos apoyaría a seguir los pasos que tenemos dentro de la hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta es una hoja que se ha marcado en corto plazo, no está escrita en piedra. Queremos que la comunidad pues, nos siga acompañando y que de ella puedan salir nuevas iniciativas, ¿no? Entonces, no quería dejar de pasar la oportunidad pues, para informarles a la comunidad pues, que estamos postulados y nada, seguir con el apoyo que tenemos en estos momentos. El grupo Operadores de Red es nuevo, muy poco tiempo, tenemos menos de un año, pero esperamos que pueda tener mayor participación, mayor representantes,
poder trabajar en beneficio de la comunidad, específicamente mejorar todos los temas relacionados con operaciones de redes y los temas involucrados en este ítem de Internet, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, le voy a compartir de igual manera el link para participar de la lista. La mayoría de los que están aquí ya son parte de la lista, pero bueno, no está de más que tengan esta información. Déjenme congelar la computadora. No sé, Guillermo, Erika, si tienen alguna otra información. No, por mi parte nada más, solo incentivarlos a que este tipo de temas los discutan en la lista de PANOG. No sé si Erika está ahí, pero yo estoy, así que pueden hacer consultas en la lista, y la idea de esa lista PANOG es que les sirva a ustedes, ¿no? Por ahora se maneja más la manera de que publicamos nosotros información y ustedes consumen, pero la idea de esa lista es que sea un intercambio y que se produzcan discusiones. También invitarlos a formar parte del LACNOG, si aún no lo son. Nosotros, como les decía, coordinamos grupos de trabajo, el mío es de capacitación, el de Erika es de routing, así que estos temas los tratamos ahí. Pero está bueno que tengan su propio grupo porque pueden tener discusiones sobre temas más locales de Panamá, como decía Nairet, no solo el tema de seguridad en ruteo, el tema de IPv6, IPv4, el agotamiento de IPv4 y de interconexión, por ejemplo, cómo es la interconexión. Ese es un tema que en todos los países está muy vigente, el tema de cómo es la interconexión local en cada país. Pero bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias por estar hasta esta hora. Bastante. Comentar también un poco, comentarles, aunque digamos no ha fluido con la rapidez que queremos, porque es un proyecto bastante grande que estamos realizando desde el grupo de trabajo de enrutamiento del ACNOC, que es la validación, digamos, de origen desde la red latinoamericana, la red Clara, la red académica a nivel Latinoamérica, para realizar, digamos, la validación en varios de sus nodos. De seguro, pues de allí también, pues la idea puntualmente de eso, más allá pues de hacer todo el tema de sensibilización y capacitación para las redes académicas de Latinoamérica, es un poco también pues poder documentar y sacar, digamos, bastantes temas de investigación en cuanto a esta cantidad también de rutas que se van a manejar, proyectos de validación, y bueno, pues tener efectivamente, como decía Franklin en una de sus preguntas, pues un poquito más de documentación con respecto a todo el tema de recursos en cuanto a los equipos que tenemos activada esta validación. Recuerden que para todos estos proyectos ustedes pueden participar, estos grupos son para ustedes, y pues las personas que quieran hacer parte de alguno de estos proyectos que se hacen desde los grupos de trabajo, pues no lo pueden comentar por medio del correo para pues que hagan parte de ellos y nos puedan apoyar desde allí. No es más tampoco por mi lado. Bueno, quiero agradecerles a ambos la participación, el apoyo que siempre tenemos de la comunidad, del ACNIC, del ACNOC. Bueno, seguimos en contacto. Agradecerle también al espacio que ha tenido los participantes en esta hora y media. Esperamos que haya sido de su agrado, que los haya apoyado muchísimo. Ya saben que estamos a la orden. Tenemos la mayoría tienen mis teléfonos también, si todavía tienen un poco de temor de escribir y compartir sus dudas, me pueden escribir directamente y los vamos canalizando también pues con los representantes de la región. A todos pues muchas gracias por su tiempo.